Saludos estimados estudiantes. A continuación vamos a socializar la unidad número 3 de la asignatura Historia del Trabajo Social. Quien habla, licenciada Leila Álava Barreiro, docente de la asignatura. Esta unidad se denomina Origen de la profesión del trabajo social. El resultado de aprendizaje es reconocer el origen del trabajo social desde las primeras formas de asistencia social hasta la institucionalización de la profesión. Encontramos el tema 1 denominado Actividades en diferentes áreas de intervención, y este a su vez tiene varios subtemas que son asistencia social natural selectiva, que esta a su vez, la selectiva, se subdivide en individual y estatal. Tenemos otro subtema, los precursores de la asistencia social selectiva, otro subtema, asistencia social organizada, y por último, la asistencia social tecnificada con sus precursores. La asistencia social natural, la selectiva, individual y estatal. Primero vamos a hacer referencia en qué consiste la asistencia social. Pues este es un principio humano fundado en proporcionar y percibir bienes y servicios según las condiciones materiales y los valores predominantes en una sociedad determinada, es decir, que depende de los recursos con los que se cuente en una sociedad, los valores como tal, para brindar una ayuda o proporcionar un servicio a personas o grupos que tengan una necesidad o que se encuentren en un estado de carencia. La asistencia social natural, como su mismo nombre lo indica, esta asistencia social fue de tipo espontánea. Esta inicia en la comunidad primitiva, donde esta comunidad o estas comunidades eran nómadas. Los beneficios eran colectivos a través de la socioayuda para vencer y transformar el medio. Es decir, trabajaban de una forma organizada en equipo para satisfacer necesidades. El ser humano se hace sedentario debido a que encuentra estabilidad en ciertos lugares y se apropia de espacios geográficos y de los medios de producción. Cuando el ser humano se reconoce que hay espacios adecuados para la subsistencia, se radican o se quedan posesionados en ciertos espacios geográficos. Pues ya deja de ser nómada y se convierte en un ser sedentario, es decir, encontrando los medios necesarios o los recursos naturales indispensables para satisfacer sus necesidades básicas, se ubicaba en ciertos espacios, como ya lo mencioné anteriormente. En esta época de la asistencia social natural, pues no había ninguna problemática debido a que la comunidad primitiva pues se organizaba, siempre tenían un jefe que era el que se encargaba de distribuir las actividades, las labores y al mismo tiempo distribuir también los alimentos o lo que utilizaban para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, no se encontraban problemas sociales en dicha época. Sin embargo, a medida de que avanza el tiempo los grupos se ubican en ciertos espacios geográficos, pues necesitan de la mano de obra de otras personas. Esta mano de obra no era bien remunerada y aparece o empieza a surgir aquí la discriminación y al mismo tiempo la diferenciación de las clases sociales, del que poseía y de aquel que no poseía y prestaba su mano de obra o su fuerza de trabajo y esta no era bien remunerada. Entonces aparecen insatisfacciones por parte de las diferentes clases sociales, surgiendo aquí ya problemas, y es por esto que surge la asistencia social selectiva, que como su mismo nombre lo dice, selecciona y rotula a los beneficiarios, es decir, a quienes se les va a ayudar, a quienes se les va a proporcionar una asistencia o una ayuda. En esta época pues se denominaba o se seleccionaba a estas personas como eran las viudas, los huérfanos, los ancianos, los enfermos, es decir, los que menos poseían o se encontraban en una situación problemática, conflictiva. Entonces, por eso se denomina esta asistencia social selectiva, porque se seleccionaba a quienes
se les iba a proporcionar la ayuda. Como lo mencionaba, pues ya en esta época se establecen formas económicas basadas en la propiedad privada sobre los medios de producción, generando explotación de la fuerza de trabajo. Y es decir, que por esta situación habían necesidades sociales insatisfechas, problemas, conflictos estructurales. Y de esta manera la asistencia social se transforma en dádivas materiales que la suministra ¿quién? La clase dominante, es decir, aquellos que poseían los medios de producción o aquellos que tenían una condición económica elevada, es decir, había ya una determinación de una clase social en esta época. La asistencia social individual. Esta asistencia social selectiva, como lo mencionamos anteriormente, se subdivide a su vez en asistencia social individual y asistencia social estatal. La asistencia social individual la realizaban aquellas personas que de forma espontánea o voluntaria deseaban ayudar a los necesitados. Esta era denominada caridad, era de carácter voluntario, se daba a través de la ayuda y la cooperación espontánea. ¿Cómo se la realizaba? A través de limosna, socorro, se daba hospitalidad, se realizaba filantropía, por quienes estaba encabezada esta actividad individual por el sector laico, los conventos, los monasterios, es decir, los religiosos, pero también por los sectores laborales que creaban corporaciones de ayuda mutua. La asistencia social estatal corresponde pues al Estado. Aquí el gobierno implementa políticas sociales que se transforman después en leyes, códigos, decretos, resoluciones, ordenanzas, entre otras, y estas con el fin de proporcionar una normativa para que se pueda regular la diferenciación de las clases sociales y la ayuda hacia aquellas personas que se consideraban desprotegidas o desposeídas. Entre estas leyes pues también aparecen a su vez las instituciones y programas para aminorar las necesidades sociales insatisfechas, es decir, las organizaciones encabezadas por ciertos personas o grupos que realizaban filantropía, por los religiosos, como ya lo dije anteriormente. Pero esta actividad era netamente pues encabezada por el Estado. El Estado empezó a exigir a aquellos dueños de los medios de producción que pagaran aranceles o un impuesto para que ese impuesto fuera direccionado hacia actividades de bienestar social para las personas necesitadas. Haciendo referencia a las primeras leyes de la humanidad, encontramos al Código Hammurabi. El Código Hammurabi fue creado en el año de 1750 a.C. en la antigua Mesopotamia. Es la ley más antigua, la primera que se creó con el fin de regular las desigualdades sociales y también la vulneración de los derechos humanos. Esta ley antigua de Talión, en esta se hacía énfasis a que debía de sobrevivir sea el acusado o el acusador. Se regulaba en este caso el comercio, el trabajo asalariado, los préstamos, los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, las penas por delito, por robo, entre otras, es decir, aquellas situaciones conflictivas que se daban en aquel entonces. Algo muy importante de este Código Hammurabi es que aunque fue una ley implementada con el fin de regular este tipo de situaciones conflictivas o negativas hacia la sociedad, pues también cabe recalcar que fue muy drástico, es decir, que se ponía en riesgo la vida de aquellas personas que fueran culpables o no. ¿Cómo se llama la ley antigua del talión? Porque, como lo sabemos, hay un proverbio que dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, es decir, ¿que qué se refería? Que si hacías algo malo o negativo hacia otra persona, pues tenías que pagarlo de la misma manera. Por ejemplo, era tan drástica que si un médico cometía negligencia, pues se le amputaba la mano a ese médico por haber realizado esa acción. Sin embargo, no deja de ser una de las primeras leyes para normar este tipo de situaciones.
En el subtema 2 encontramos los precursores de la asistencia social selectiva. Como yo dije anteriormente, la asistencia social estatal estaba encabezada por el gobierno, pero al mismo tiempo eran los religiosos aquellos que sugerían a estos mandatarios a llevar a cabo acciones encaminadas hacia el bienestar social. Uno de estos religiosos fue Juan Luis Vives, que nació en el año de 1492 y murió en 1540. De origen español, fue el primer teórico de esta especialidad, es decir, que escribió una obra denominada Socorro de los Pobres. Fue el pionero del orden filosófico y metodológico de la acción benéfico-asistencial en Europa, introduciendo así la investigación y la ayuda a los indigentes, es decir, que él no solamente realizaba caridad, sino que realizaba un proceso investigativo, dividiendo a la ciudad en barrios para determinar las condiciones de vida de estas personas necesitadas o de estos indigentes. Además de esto, realizaba capacitaciones, les buscaba empleo y actividades de rehabilitación para que pudieran reinsertarse nuevamente en su medio o a la sociedad y fueran entes productivos. Como lo dije anteriormente, sugiere que la asistencia social sea obligación del Estado y que los ricos dieran fondos o sus contribuciones para crear fondos, donaciones e impuestos. San Vicente de Paúl. Este religioso de origen francés, nace en 1581 y muere en 1660, es de la época del inicio y consolidación del capitalismo comercial y financiero en Europa. En esta época, pues como aparecieron un sinnúmero de problemas sociales, intervino en estas situaciones problemáticas y también en otras como la peste, la guerra, el hambre. Él fundó órdenes religiosas para visitar enfermos, centros para niños, hospicios, y es de su accionar que nace el voluntariado. En la actualidad, el trabajador social interviene con los grupos de voluntariados en las diferentes instituciones donde puede realizar su accionar. Este grupo de voluntariado generalmente está conformado por personas que tienen la predisposición para realizar actividades que conlleven al mejoramiento o al bienestar de los grupos o personas necesitadas. Y el trabajador social pues coordina con estos grupos para dicho accionar. Encontramos el subtema 3 relacionado a la asistencia social organizada. Cada Estado asume la responsabilidad de crear y mantener organizaciones bajo la modalidad de beneficencia, asistencia social, el bienestar social o el desarrollo social, que dan seguridad social amparándose en leyes, decretos, resoluciones que se transforman en programas colectivos. Es decir, los países en Europa empiezan a organizarse, a crear organizaciones con el fin de tener un fondo y con ese fondo poder ayudar a aquellas personas necesitadas o que caían en desgracia. Se constituye en un medio de soluciones parciales, es decir, no erradica la problemática como tal. Es incapaz de resolver estas necesidades reales de la población, es decir, por lo incipiente de sus políticas y la ausencia de recursos destinados a los sectores afectados. Si vamos a regalar, a donar, a realizar caridad, dádivas, entonces nunca vamos a tener un fondo suficiente para poder ayudar a las personas necesitadas. Es decir, por eso esta asistencia social organizada tampoco tuvo un logro determinado, porque se dedicaba pues a reunir fondos y contribuir con una ayuda cuando la persona estaba en problemas o tenía una necesidad. Aparecen estas organizaciones, por ejemplo, en Atenas y Esparta, surgen las pensiones y previsión. Estas organizaciones recolectaban pensiones para ayudar a enfermos, a inválidos, a ancianos, es decir, tener un fondo. Estas pensiones pues las podían donar a aquellas personas que pertenecieran a un grupo determinado, y este fondo pues fuera direccionado
hacia las personas necesitadas o caídas en problemas. Tenemos también otra organización en los países germánicos, porque estas organizaciones se denominaban las guildas, que consistía en una ayuda mutua, es decir, servicios colectivos de los integrantes. Estas guildas eran grupos en donde ellos realizaban una ayuda mutuamente. Se brindaban servicios entre los mismos, también recolectaban un fondo para poder contribuir a su bienestar. En Francia surgen las corporaciones, estas tenía como lema unidos por intereses comunes, y estaba también determinada para contribuir hacia el bienestar de los aprendices, los criados y los maestros. Estas corporaciones trabajaban con el fin de que hubiera un bienestar entre estos cuando tenían una necesidad determinada. Las cofradías se denominaban o se enfocaban en cuotas para ayudar en casos de enfermedad, desocupación a las personas que sí lo necesitaban. En España surge el ahorro como práctica de previsión. También era un grupo u una organización que ahorraba para los casos de calamidades o desastres. En Inglaterra también surgen las leyes sociales, que eran precisamente leyes de los trabajadores, y no se permitía dar limosna. La reina Isabel de aquel entonces, pues, amparada en su poder, emitió un decreto que se iba a castigar a aquellas personas que estuvieran pidiendo limosnas en las calles. Entonces se hizo un estudio para determinar quiénes realmente podían dedicarse a esta actividad, por lo que se les otorgaba un documento como una credencial para que ellos pudieran dedicarse a esta actividad, y también se los ubicaba en lugares determinados. Entonces estaban organizados, pero no dejaba de ser una problemática social esta actividad de aquellas personas necesitadas. En Estados Unidos y Londres aparece la Sociedad de Organización Caritativa, también conocida o muy reconocida en la profesión del trabajo social como la COS. Surge en Londres, pero posteriormente en Estados Unidos se pone en práctica esta organización, y tenían como fin investigar la situación de los solicitantes, es decir, no solamente proporcionar una ayuda, una regalía, sino que iniciaron investigando cuáles eran las problemáticas o las carencias de estos grupos. Más sin embargo, pues no dejó de ser un grupo filantrópico que ayudaba a las personas necesitadas. Las cajas de previsión social, estas se daban con el fin de atender a los mineros o enfermos, y aportaban, se la enfocaban aportes patronales de acuerdo a la producción minera y a las cuotas también de los obreros. Bueno, era otra forma de organizarse, dependiendo pues de la situación que ellos presentaban. En el subtema 4 tenemos la asistencia social tecnificada y sus pioneros. La asistencia social tecnificada surge como consecuencia de la revolución industrial, que tecnifica y masifica la producción, logrando el máximo de desarrollo de las fuerzas productivas y un máximo de rentabilidad, es decir, la época del capitalismo. En Europa pues aparecen nuevas formas de desarrollo, entre ellas las grandes industrias. Y encontramos pues que las personas empiezan a emigrar del campo a la ciudad con el fin de obtener un empleo y mejorar su calidad de vida. Y esto fue bueno. Las personas tuvieron un ingreso económico, un lugar donde vivir, alimentación, entre otros beneficios. Pero a medida que avanzaba el tiempo y la revolución industrial, aparecen nuevas máquinas que reemplazan la mano de obra del empleado o del trabajador o del obrero. Y con esta situación pues empiezan a despedir a las personas que laboraban en estas grandes industrias. Estas personas que habían emigrado del campo a la ciudad estaban sin trabajo, desocupados, desempleados, y con ello empiezan a surgir otros problemas sociales, es decir, la pobreza, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución,
la desnutrición, la morbilidad, la delincuencia, trastornos psíquicos, entre otros. Es así pues que el Estado empieza a legislar, es decir, empieza a tener leyes, normativas, políticas encaminadas o direccionadas hacia el logro del bienestar social de estas personas, pero debido al número significativo de estas personas con este tipo de problemas o necesidades, surge también la necesidad de empezar a tecnificar, es decir, capacitar a los asistentes sociales para que realicen un accionar más racionalizado de acuerdo a las necesidades planteadas. Esta capacitación adquiere valor de formación profesional denominada trabajo social. Se le empiezan a asignar funciones al trabajador social, es decir, qué le compete hacer, qué le compete realizar. Estudiar y atender los diferentes estados carenciales del hombro de las personas a través de la ejecución de políticas sociales, ya sea esto a nivel macro o microasistencial. Este proceso evoluciona, pues como lo mencioné, inicia en Europa, quien lleva por nombre Octavia Hill, que es una de las pioneras del trabajo social, y crea la primera escuela de trabajo social en Europa, en Londres. Más sin embargo, esta escuela fue cerrada y posteriormente es en Estados Unidos donde se crea la primera escuela de trabajo social legalmente, que hasta la actualidad se mantiene, cuya gestora fue Mary Richmond. Aquí encontramos algunos de los pioneros de la asistencia social tecnificada. Thomas Chalmers, que organizó los programas de ayuda vecinal, pues él tenía como fin que el desarrollo de la comunidad, es decir, que la ayuda mutua, la cooperación entre los miembros de un determinado sector podrían contribuir al desarrollo de la misma, de la persona o de esa comunidad o de la sociedad como tal. Edwin Chadwick diseñó programas de asistencia social sanitaria. ¿Qué significa la asistencia social sanitaria? Está relacionada con la salud. Él tenía la certeza que el ser humano podía desarrollarse mejor o evolucionar dentro de la sociedad y ser un ente productivo si las condiciones en las que él se encontraba eran adecuadas, las condiciones sanitarias, es decir, que tuvieran las vacunas necesarias, la atención médica oportuna, los servicios básicos necesarios para que el ser humano estuviera en buenas condiciones y con ello pudiera poder desarrollarse. Federico Sanan desarrolló conferencias, ayuda a domicilio, guarderías, reformatorios, hospicios, entre otros. Pues este conjunto de acciones también ya estaban direccionadas hacia la profesión del trabajo social, porque no solamente se dedicaba a ayudar, sino que realizaba un acercamiento a los domicilios de las personas que tenían necesidades, realizaba conferencias, creaba guarderías, reformatorios, hospicios, entre otros. Edward Denison implantó un sistema de ayuda a través de la educación y los servicios, es decir, que empezó a educar a la persona, pero no como un profesor, sino transmitiéndoles conocimientos en torno a normativas, a actividades que desarrollaran enfocadas precisamente hacia la transformación de la conducta del ser humano y que ésta estuviera encaminada hacia su desarrollo como tal. Humphrey Guten, el religioso, creó en Estados Unidos la Sociedad de la Organización Caritativa, como ya les mencioné anteriormente, la COS. Este religioso pues se enfocó en esta organización cuyo fin era contribuir hacia el bienestar de las personas, pero también investigando su situación como tal. Encontramos la otra pionera del trabajo social, que es Anna Dawes, propuso el Congreso Internacional de Beneficencia, Corrección y Filantropía, introduciendo el vocablo social work, es decir, trabajo social.
Anna de Dawes creyó o hacía una propuesta de que que la asistencia social no debería de quedarse solo en asistencia social, sino que debería de ser una profesión, y esta profesión denominada trabajo social, y que los asistentes sociales debían de capacitarse, formarse para realizar este accionar y tener un título que les diera el aval para poder intervenir. Es así que Mary Richmond retoma esta propuesta para ponerla en práctica, y pues crea, como lo dije, la primera escuela de trabajo social, que se llamaba Escuela de Filantropía Aplicada en Estados Unidos, y de esta manera es que se empiezan a crear las primeras escuelas de trabajo social a nivel de América Latina. Fue como el ejemplo para el desarrollo o la creación de las diferentes escuelas de trabajo social. Mary Richmond también crea la primera teoría relacionada al trabajo social, es decir, crea el primer modelo de intervención denominado estudio de caso. En este modelo de intervención de estudio de caso planteaba pasos a seguir, procesos a seguir para poder intervenir un profesional en trabajo social con un caso. Continuando con esta unidad número 3, vamos con el tema 2 en relación a la asistencia social en América Latina. Aquí encontramos los subtemas: asistencia social latinoamericana, mutualidad y tributación precolombina, precursores de la asistencia social colonial, protección social indígena. La asistencia social latinoamericana. La llegada de los bárbaros a América Latina fue catastrófica para los habitantes de estas tierras, pues, ¿verdad? Porque vinieron los españoles a colonizar nuestra tierra, América Latina, y al mismo tiempo apropiarse de nuestros bienes, de nuestros recursos, y vinieron también haciendo daño a nuestros antepasados, vulnerando sus derechos, realizando actos totalmente agresivos contra sus personas. Entonces fue realmente un acto repudiable, y que así pues los primeros indígenas fueron esclavizados sin fórmula ni de juicio unos y otros en su condición de prisioneros de guerra a la usanza española. De esta manera los españoles o los conquistadores hicieron pues una esclavización generalizada entre los pueblos indígenas. Los precursores de la asistencia social latinoamericana fueron generalmente religiosos. Empiezan a ejecutar formas para proteger a los esclavos, enviando información a la corona española a través de los encomenderos. Los encomenderos eran pues como los mensajeros que iban de América hacia Europa y llevaban la información a España sobre los abusos y la vulneración de derechos que se estaba dando aquí en nuestras tierras latinoamericanas. Estos encomenderos llevaban esta información, y por eso pues se crean leyes para poder normar esta situación. Cabe recalcar que estas leyes fueron creadas, fueron órdenes que debían de cumplirse, sin embargo no se cumplían a cabalidad, pues siempre continuó habiendo el abuso, la explotación de la mano de obra en este caso del habitante de Latinoamérica, y estas leyes, como dije, no se cumplían. Sin embargo, aparecen las primeras normativas o leyes con el fin de regular esta situación. En cuanto al subtema número 2, mutualidad y tributación precolombina, en esta época pues los beneficios, como yo lo dije anteriormente, en cuanto a la asistencia social natural, antes de que llegaran los colonizadores, pues los beneficios eran mutuos. Las tierras no había necesidad de tener espacios geográficos determinados, cualquiera iba ubicándose en un espacio que le fuera adecuado para la subsistencia.
había socioayuda, cooperación, solidaridad, había un trabajo en equipo para transformar el medio. El hombre primitivo no tuvo la necesidad de tener esa tenencia privada, como lo decía, ni la fuerza de trabajo. Todo era libre, los frutos, los animales, la tierra, las viviendas, y trabajaban de una forma colectiva. La distribución de los excedentes impedía la indigencia individual, es decir, que había una buena distribución de las cosechas, de los alimentos, de los recursos necesarios para la subsistencia. Entonces, como había un jefe, un líder que se encargaba de tener un orden, una organización como tal, no había este tipo de situaciones problemáticas como encontramos ahora o después. Se atendían a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los impedidos físicos. Aquí en esta época pues no se conoció la caridad, ni la limosna, ni la beneficencia, ni la filantropía, es decir, no había, había necesidades, pero eran satisfechas de la mejor forma y de la mejor, con la mejor organización. En el subtema 3 encontramos los pioneros de la asistencia social colonial, es decir, quiénes son aquellos que empiezan a realizar acciones encaminadas hacia el bienestar de los esclavos, de los desposeídos, de los necesitados, de los grupos vulnerables o de atención prioritaria, como ahora se le denomina. Fueron generalmente religiosos. Así encontramos a Fray Bartolomé de las Casas, que fue un religioso español, defensor de los derechos de los indígenas en los inicios de la colonización de América. Asimismo, a América pues llegaron de España estos grupos religiosos con el fin de evangelizar a nuestros aborígenes, pero estos religiosos también reconocían el abuso de poder, la esclavitud de nuestros aborígenes, y ellos empiezan a buscar alternativas de solución para dicha problemática. Al mismo tiempo, como ya lo decía, se enviaban mensajes a la corona española con el fin de regular o disminuir esta situación. Encontramos también a Fray Antonio de Montesinos, que en 1510 formó parte del primer grupo de misioneros dominicos que se embarcaron con destino al Nuevo Mundo, es decir, vino también desde Europa hacia América Latina con el fin de defender a los indios que eran abusados, vulnerados sus derechos. Andrés Díaz Venero de Leiva fue el primer presidente de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada. Este presidente también realizó o ejecutó leyes enfocadas hacia el beneficio de los esclavos o de los indios, es decir, nuestros aborígenes que eran abusados. San Pedro Claver, también denominado como el santo de los negros, fue un misionero jesuita español que desempeñó una vasta labor evangelizadora en Cartagena de Indias, bautizando y adoctrinando a los esclavos que llegaban de África. En esta época habían estos grupos que se le denominaban los negreros. Eran aquellas personas que cazaban a las personas de raza negra en África, los cazaban como animales y luego los vendían para traerlos a América como esclavos. Los traían en los barcos en condiciones infrahumanas, sin alimentos, sin donde pudieran realizar sus necesidades, y se enfermaban. Por ende, por esta situación infrahumana y de condiciones insalubres, estas personas se enfermaban, y cuando llegaban a nuestras tierras latinoamericanas, algunos pues ya habían muerto en el camino o llegaban en un estado totalmente de calamidad en cuanto a su salud. Y es aquí donde San Pedro Claver realizaba su accionar, contribuyendo a restituir su salud, y también aprovechaba evangelizando a estas personas, bautizando a estas personas, es decir, a través de la religión, a contribuir hacia su bienestar. Otro de los pioneros de la asistencia social colonial fueron los jesuitas,
también venidos desde Europa. Pero este grupo de jesuitas llegaron a las selvas amazónicas con el fin de poder capacitar, orientar, civilizar a aquellos grupos que se encontraban en el corazón de la selva, aquellas personas que todavía estaban, nuestros aborígenes, en un estado salvaje, es decir, que no tenían contacto con ninguna otra persona e incluso utilizaban algún tipo de actividades en contra de las personas que se adentraban a la selva o querían tener contacto con ellos, asesinándolos. Incluso aquí también aparece esta cultura de las reducciones guaraníes, que es decir, decapitaban a la persona que llegaba a sus tierras y luego utilizaban un cierto proceso para que la cabeza de la persona que habían decapitado se llegara a un tamaño muy pequeño y luego se los colgaban como collares. Entonces eran pueblos muy peligrosos para aquellas personas que llegaran allí. Sin embargo, los jesuitas utilizaron ciertas técnicas para conquistar o enamorar a estas personas, como por ejemplo trajeron música, les enseñaron cómo comunicarse a través de los ríos, enviando mensajes, les enseñaron a cómo realizar los sembríos o cultivos, a crear graneros, es decir, lugares donde ubicar sus granos, valga la redundancia, a crear casas comunales, espacios determinados para que pudieran tener una mejor forma de vida. Entonces, de esta manera, pues los jesuitas fueron ganándose la confianza y el aprecio de los indios de la Amazonía, y con esto también aprovecharon para implementar el método de desarrollo de la comunidad, que eran acciones encaminadas hacia el desarrollo de las personas que habitaban en estos sectores. Y en el subtema 4 encontramos la protección social indígena. Como ya lo había mencionado antes, de que se enviaban comunicaciones a la corona española con el fin de mejorar esta situación o erradicar la situación de abusos, de vulneración de derechos, de esclavitud, se empiezan a crear nuevas leyes que trataran de erradicar esta situación problemática. Entonces, en contra de toda violación de derechos humanos que padecían los aborígenes por parte de los invasores ibéricos, y debido a las denuncias y presiones, la corona española promulgó instrumentos reguladores, tales como leyes de India o derecho indiano, leyes de Burgos, cédulas reales, bulas papales, sublimes deus, ordenanza décimas, nuevas leyes de India. Estos eran los nombres de las leyes que iban creando a medida que pasaba el tiempo, con el fin de regular este tipo de abusos. Eran creadas en la corona española, como ya decía yo, la creaban y eran enviadas a nuestras tierras latinoamericanas para que se cumplieran. Sin embargo, pues como lo vemos hasta la actualidad, encontramos normativas, leyes como los derechos humanos, los derechos del niño, como la ley del Estado o la Constitución del Estado ecuatoriano. Son leyes que están creadas, plasmadas, pero sin embargo no se cumplen en cabalidad. Lo mismo ocurría en aquel entonces. Es decir, esta situación no ha cambiado de cierta moda, en cierto modo, pero no en su totalidad. Pues allí radica la intervención del trabajador social. El trabajador social tiene como fin intervenir para que se dé el reconocimiento de los derechos de las personas. El trabajo social es una carrera, es una profesión que en algunas universidades la encontramos dentro de la facultad de leyes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está muy apegado a las normativas o a las leyes que están encaminadas precisamente hacia el logro del bienestar social de las personas.
Estas leyes se creaban o se crearon con el fin de preservar la vida y la libertad del indio. Estas normativas declaraban que debía de haber una igualdad entre los aborígenes y las personas o los españoles que estaban en nuestras tierras, que los aborígenes tenían o debían de tener espacios geográficos para poderse desarrollar, es decir, tenencia comunitaria de las tierras, establecimiento de trabajos y libertades de trabajo, es decir, se empiezan a regular las horas de trabajo, que el aborigen debía de tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, que no podía ser explotado o maltratado como se lo estaba realizando. Se prohibía emplear al indio como bestia de carga, porque el indio en aquel entonces se lo empleaba como bestia de carga, es decir, como tener que llevar a cuestas material muy pesado, o al mismo tiempo algún tipo de carroza en donde se trasladaban los españoles en ese tiempo, los gobernantes. Entonces al mismo tiempo a estos aborígenes los marcaban con hierro candente, como hace tiempo atrás se marcaban también al ganado, para que se determinara que era de propiedad de tal o cual persona. Se lo maltrataba también a través de golpes, latigazos, dejándolos sin comer, y todas estas leyes pues se promulgaban con el fin de erradicar esta situación problemática. Las leyes en mención se crearon y se promulgaron, pero no se cumplieron debido a que la corona española no podía controlar su aplicabilidad debido a la distancia y las limitantes para su traslado por las circunstancias de la época, pues en aquella época se trasladaban en barco y no lo podía hacer una persona de un momento a otro, y además que demoraba mucho tiempo en llegar de Europa hasta América. Entonces, por esa situación, pues, y sin poder estar aquí y controlar este abuso o vulneración de derechos, difícilmente estas leyes se aplicaban en nuestro medio. Es todo en cuanto a la unidad número 3, pues les deseo muchos éxitos en las actividades académicas que estén desarrollando durante este parcial y este ciclo académico. Gracias.